Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús somos sacerdote eterno de la clase de Melquisedec, basado en la carta a los Hebreos capítulo 7, versos 1 al 28. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña quién es nuestro amado Jesús. Gracias porque Él, habiendo cumplido tu santa y buena voluntad, habiéndose puesto como el sacrificio perfecto, único, excelso, para pagar por nuestros pecados, ahora resucitado está a tu diestra, intercediendo por cada uno de tus hijos. Bendito eres, Dios. Gracias porque todo lo haces tú, bello, santo, bueno. Recibe nuestra gratitud. Te rogamos nos enseñes tu palabra y tu nombre sea exaltado a lo sumo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6 nos dice que Dios prometió a Abraham, nuestro Padre espiritual, el que le bendeciría con gran bendición para que él fuese el Padre de todos los creyentes y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. La promesa que Dios le dio, deseó hacer un juramento por sí mismo, puesto que no hay alguien más alto que Dios. De acuerdo a las costumbres antiguas, en donde se juraba por lo más sagrado, por lo más importante, para dar testimonio de que la palabra que se empeñaba era verdadera. Y Dios quiso hacer así un juramento de sí mismo, diciendo que cumpliría su promesa. Esto viene siendo la esperanza que todo cristiano tenemos. Y dice al final el autor de la carta a los Hebreos del capítulo 6, que esta esperanza está como firme ancla, anclada detrás del velo, en el lugar santísimo, donde está Dios mismo. Nuestra esperanza está anclada ahí, en Dios, y de ahí a nuestro ser, de tal manera de que nuestras vidas podrán vivir tormentas, dificultades, pero no nos va a arrastrar, no nos va a llevar lejos de nuestro bendito Dios. Termina al final del capítulo 6 diciendo que nuestro Señor Jesucristo ya entró al lugar santísimo detrás del velo, y así dice la bendita palabra de Dios. Leamos capítulo 6, parte del verso 19 y versículo 20. Jesús entró detrás del velo en el templo celestial para abrirnos camino, llegando Él a ser así sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Aquí establece el autor de la carta a los Hebreos que Jesucristo es sumo sacerdote y es de la clase de Melquisedec. ¿Qué significa esto? El capítulo 7 lo va a explicar de esta manera. Leamos. Este Melquisedec fue rey de Salem en la época de Abraham y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham
le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Así que Melquisedec es rey de justicia y rey de paz, además de ser sacerdote del Dios Altísimo. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte o el diezmo de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, que es posterior a Abraham, los sacerdotes que son descendientes de Leví, que viene siendo Leví hijo de Aarón, tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo o diezmo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos, que los sacerdotes. Pero, a diferencia, Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte o el diezmo a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior o mayor al bendecido. Aquí en esta vida, los que cobran la 10ª parte o diezmo son hombres mortales. Pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte o diezmo a Melquisedec al pagársela a él Abraham, el padre de los levitas. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, Abraham llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote. Ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, que es el sacerdote conforme a la clase de Melquisedec, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, o sea, eterno, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible, de una vida eterna. Porque esto es lo que Dios dice de él en el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Así que
el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. ¿Cuál mandato anterior? La ley mosaica. Sigamos. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Pero en el caso del Señor Jesucristo, sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice, y vuelve a citar el autor, el Salmo 110. El Señor hizo un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. De este modo, Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera, que la alianza mosaica. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Estas son las palabras más maravillosas que Dios nos puede dar en esta carta a los hebreos. Jesucristo es un sacerdote eterno, que no muere y que siempre está intercediendo a favor de nosotros. Gracias a que Jesucristo nunca morirá, nosotros siempre tendremos vida. Bendito es su nombre. Vuelvo a leer este verso. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre. Para siempre, Dios siempre nos estará salvando en toda la eternidad, para siempre, a los que se acercan a Dios por medio de Él. En el cielo nosotros nunca pecaremos, porque Dios siempre nos estará salvando. Pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos, por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Sigamos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos, que nos convenía, dice la Reina Valera. Él, Jesucristo, es santo, bendito su nombre, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más sublime, más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesucristo no necesita hacer sacrificios todos los días, y mucho menos por los propios pecados, puesto que Jesucristo es santo y sin mancha, perfecto. El sumo sacerdote que nos convenía, dice el autor de esta carta a los hebreos. Y vamos a terminar. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. ¡Qué hermosa palabra! Tenemos un sumo sacerdote que en este justo momento está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él sabe que somos humanos, hombres débiles, con una naturaleza caída, y que aunque tenemos su Santo Espíritu, hay una lucha constante entre nuestra naturaleza vieja, humana, y el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, como dice Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago.
Y lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Oh, dice Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Cristo Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros para siempre. Y entonces, si tú estás batallando todos los días como yo, contra el pecado, contra el mundo, contra la naturaleza vieja humana, cobra ánimo. Dios nos ayuda. Dios tiene gracia y misericordia porque el mismo Dios, Jesucristo, intercede al Padre por ti y por mí. Siempre. Bendito es su santo nombre. Así bueno, pues tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque todo es por gracia. Todo. La palabra dice que si nosotros tenemos el deseo de hacer y llevarlo a cabo, es porque Dios lo hace en nosotros. Pone en nosotros ese hacer como el querer, o el querer como el hacer. Bendito es su nombre. Gracias a Dios. Esta palabra, que la lleves en tu corazón. Batallamos todos los días. Y Dios sabe que queremos salir huyendo. A veces no encontramos la salida, pero Dios está con nosotros. Bendito es su nombre. Oremos. Dios y Padre, gracias en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, porque Él lo ha hecho todo. Y por Él tú perdonas nuestros pecados. Y oh Dios, ayúdanos. No queremos pecar, no queremos ofenderte. Bendecimos tu nombre. Gracias por nuestro sumo sacerdote, perfecto, sin mancha, benevolente. Gracias. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por seguirnos en YouTube, en Facebook. Gracias por que nos buscas, nos acompañas los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te recuerdo que tenemos Telegram y WhatsApp. Escríbenos, por favor. Y bueno, comparte estos videos con tus familiares, tus amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ponos un like, un comentario. Gracias. Dios te bendiga.